Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. El que atiende la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Hola, bienvenido a este tiempo, gracias por compartir con nosotros este espacio de reflexión y este tiempo en el cual vamos a meditar y entre otras cosas vamos a tratar de comprender cuál es el verdadero camino para nuestra vida. Aquellos que tenemos la alegría de disfrutar y de vivir en un lugar como la Patagonia Argentina, muchas veces aprovechamos nuestro tiempo libre para caminar, para hacer caminos, para practicar lo que se conoce como senderismo. Y hay caminos con distintos grados de dificultad, que nos permiten subir una montaña, otros que nos permiten ir por la orilla de un lago, pero todos ellos nos conducen a lugares increíbles, donde la naturaleza se manifiesta en su máximo esplendor y donde podemos ver todo el poder creador de nuestro Dios. En tiempos como estos, tiempos de dificultad, tiempos de pandemia, tiempos de zozobra, muchos son los que aún siguen buscando el verdadero camino para su vida. Y algunos consideran que así como las sendas en la montaña, todos los caminos pueden conducirlos a su bienestar espiritual. Quiero decirte que esto no es así. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Si nos estás acompañando es porque has comenzado a transitar el camino correcto. Deja que Jesucristo se transforme en tu mejor amigo. Deja que Jesucristo transforme tu vida. Y sobre todo, déjalo realizar la obra redentora que te va a llevar definitivamente a los brazos de nuestro Padre Dios. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso,
escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu banda y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu banda y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá.
valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti, Jesús. Mi ancla firmeza, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu banda y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Hola, ¿cómo les va? Qué bueno volver a encontrarnos en este lugar y siempre con el motivo de poder abrir la palabra de Dios, la Biblia, para meditar en ella. Hemos comenzado una serie de charlas basadas en el Evangelio según San Juan y esta es la tercera de una serie. Vamos a estar un tiempo largo meditando sobre los dichos de Jesús. Jesús dijo tal cosa. Jesús dijo, venid a mí. Jesús dijo, sígueme. Jesús, todos los dichos de Jesús. Miren, hay mucha gente que no cree en Jesús. Hay muchas personas que lo admiran a Jesús, otros, pero la gran mayoría dicen que Jesús fue un gran maestro. Una persona que dejó enseñanzas impresionantes que, bueno, cambiaron la historia de la humanidad. Así que si hay algo que es innegable es la sabiduría de Jesús y las enseñanzas que nos dejó. En esta oportunidad vamos a ver, ya avanzando en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, vamos a ver a un hombre que su nombre se menciona solamente en el Evangelio de Juan. No está en los otros evangelios. Y además de que era, a pesar de que Natanael es un discípulo de Jesús, uno de los apóstoles. En los otros evangelios figura como Bartolomé. Algunos estudiosos dicen que podían ser los dos nombres, que el primer nombre era Natanael y el segundo Bartolomé. Así que bueno, este hombre era de Betsaida, del mismo lugar donde eran Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, allí a la orilla del mar de Galilea. Bien, y vamos a leer entonces ya para empezar a ver y conocer este personaje que bueno, después, como dije, fue uno de los discípulos de Jesús para todo el ministerio terrenal del Señor. Vamos a leer entonces en Juan capítulo 1, versículo 46 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Voy a comenzar del 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo,
¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bien, acá vemos entonces que Jesús, el dicho de Jesús acá, o lo que dijo Jesús es, te vi antes que Felipe te llamara. Y bueno, vamos a empezar a analizar a este hombre. Lo primero que vemos acá en Natanael es que era un prejuicioso. Tenía prejuicios. Un prejuicio es una idea o una opinión preconcebida que generalmente es negativa. Una opinión preconcebida respecto a algo o a alguien, es decir, un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la veracidad o la realidad de ese hecho o de esa persona. Quienes son dados a este tipo de opiniones o puntos de vista son llamados prejuiciosos. Yo me animo a decir que, por lo que vemos acá, por el dicho de Natanael, que este hombre era prejuicioso. Los prejuicios pueden ser verdaderos o falsos. En este caso, este hombre Natanael evidentemente tenía el prejuicio de que Nazaret era un lugar de donde no podían salir nada bueno, no podían salir cosas buenas. Bueno, miren, la ciudad o el pueblo de Nazaret es una ciudad que hasta el día de hoy existe. Los que pueden ir a Tierra Santa pueden ir a Nazaret. Por supuesto que ha cambiado un poco el lugar y más que nada, por supuesto, la fisonomía de la ciudad. Pero está en la mitad entre el mar Mediterráneo y el sur del mar de Galilea. Y en la característica que tenía esta ciudad en aquel tiempo es que muchos mercaderes que traían mercaderías o llevaban por el Mediterráneo y cruzaban al desembarcar ahí en alguno de los puertos, en Cesarea o en Tiro, y cruzaban por Nazaret, y entonces era una ciudad muy visitada por gente de todos los pueblos, de otras naciones, de naciones paganas. Por eso que un poco había un prejuicio entre los hebreos de que Nazaret era un mal lugar, podemos decir, un lugar donde estaba medio infectado o contagiado por costumbres paganas, por estar rodeado de gente, mercaderes, comerciantes que pasaban todo el tiempo por Nazaret. Allí se crió Jesús, allí José con María, después que volvieron de Egipto, fueron a vivir a Nazaret, y allí tuvo José la carpintería, y Jesús de niño, de adolescente, ayudó a él en la construcción, trabajando la madera, y seguramente que Jesús había adquirido experiencia en la construcción de viviendas, de muebles, de torres, de todo lo que se hacía en ese tiempo, todo con madera, ¿no? Volviendo a los prejuicios, él pensaba que de ahí no podía salir nada bueno, y muchas veces somos muy perjudicados por tener prejuicios. Hacer juicios apresurados, ya sea sobre personas o cosas, es algo muy perjudicial. Natanael tenía prejuicios. Vamos a ver un poquito estos prejuicios y su necesidad. Felipe, amigo de Natanael, que había sido llamado por Jesús a seguirle, recuerdan, la semana pasada estuvo Rodolfo hablando sobre el llamado de Jesús a Felipe. Sígueme, le había dicho. Y Felipe entonces inmediatamente después es amigo de Natanael y viene y le da la buena noticia de que habían encontrado a aquel de quien habían hablado Moisés y los profetas de la antigüedad.
Natanael tenía la oportunidad de oír esta noticia de alguien que lo quería profundamente. Felipe lo quería mucho, evidente, eso lo vemos por esto. A la primera persona que él busca para decirle esta noticia era a Natanael, amado por Felipe, que, bueno, como dije, fue el primero a quien él le compartió la experiencia más importante de su vida. Natanael era evidentemente un hombre que estaba también desesperado, desesperanzado, con prejuicios, y esto se observa en la respuesta a su amigo, y fue un rechazo con un espíritu negativo, escéptico y reaccionario. Está bien, sí, conocimos a Jesús de Nazaret, pero de Nazaret puede salir algo. Es como que está negando esto que su amigo viene con tantas ganas a contarle. Ante la sorpresa de su amigo, él hace la pregunta esta de la cual venimos hablando. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y él confiesa abruptamente, lo cuestiona, rechaza. Él no creería lo que con tanto amor le cuenta a su amigo Felipe. Había un sentimiento de desesperanza, de desesperación y de escepticismo en su reacción. Al parecer, leyendo algunos comentarios, y bueno, no se habla tanto ni de Natanael ni de su segundo nombre, que fue el que fue usado, de Bartolomé, que fue usado en los otros evangelios. Era un hombre que había intentado creer, que había seguido tantas voces en el mundo y que había perdido la esperanza, no creía en nada ni en nadie. ¿Y por qué iba a creer en otra voz y qué seguridad tenía para seguirla, no? Lo vemos en Jesús. Él tenía una virtud, que él decía la verdad, decía lo que pensaba. Él pensaba que de Nazaret no podía salir nada bueno, y lo dijo. Y de esa manera negando un poco lo que le estaba diciendo Felipe. Felipe no se pone a discutir con Natanael, no se pone a darle argumentos para decirle que era verdad, y le dice las mejores palabras: ven y ve. Y acá podemos hacer una reflexión. Hay tantas voces en el mundo que prometen el camino a una vida mejor, el camino a la satisfacción, el camino al gozo, a la vida que nos agrada, el gozo que perdura. Y generalmente, en la mayoría de estas voces, al poco tiempo se puede descubrir que son falsas y que dejan al corazón vacío y nuevamente a la deriva. Una persona atrapada en la desesperación se pregunta sobre el propósito real, el significado y la importancia de la vida. David, fíjense lo que dice David acerca del que está desesperado, el que está desesperanzado, que no tiene esperanza. David dice en el Salmo 31, versículo 10, estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro. Qué tremendo, ¿no? El estado de Natanael, sus prejuicios y su desesperación no impiden ni desalientan a Felipe, a su amigo, sino que al contrario, él dice: vamos, ven y ve, te voy a enfrentar con Jesús para que vos mismo te des cuenta que es la verdad. Y allí suceden varias cosas. Primero, Jesús ya conocía a Natanael. Fíjense que él ya sabía, antes de que venga Natanael a verlo, él ya sabía de sus creencias, de su carácter, y esto se confirma cuando Jesús le dice, antes, cuando él viene llegando, le dice: este es un verdadero israelita. Natanael era un ejemplo en esto de ser un verdadero israelita. Era todo lo que un israelita debía ser. Creía en las promesas de Dios e intentaba vivir de acuerdo con el pacto y con las normas que Dios había establecido para su pueblo, ¿no? Además,
tenía la esperanza de la venida de Jesús. Lo que pasa es que estaba un poco ya perdiendo la esperanza, porque había pasado tanto tiempo, la gente prácticamente se había olvidado de que venía el Mesías. Hacía cerca de 400 años que no había profetas que profetizaran, que dijeran que venía el Mesías. Y acá podemos hacer otra reflexión. Cristo conoce, así como conocía a Natanael, así como conocía a todo Cristo, el Señor Jesús, conoce todas nuestras creencias, tanto las buenas como las malas. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros prejuicios, conoce nuestra desesperación. No hay nada que le podamos ocultar. Y David vuelve a escribir en otro salmo, el Salmo 69, versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. David tenía esta certeza. Y después vamos a leer otro pasaje donde David escribe un salmo precioso hablando de esto. Me animo a decir que una de las grandes tragedias de los seres humanos es creer que podemos estar llenos de malos pensamientos, de odio, de rencores, de malos deseos para nuestro prójimo y que saldremos impunes ante el juicio de Dios. Él conoce todo. Él conoce todo de nosotros. Nada escapa de Él, ni siquiera un solo pensamiento. La sorpresa de Natanael se agranda cuando le pregunta a Jesús: ¿de dónde me conoces? ¿Quién te contó acerca de mí? A lo que Jesús le dice: parafraseando, nadie me lo contó, sino que yo ya te había visto cuando aún estabas debajo de la higuera, allí en tu ciudad o en tu pueblo. Miren, la higuera en Palestina representaba la paz, la seguridad, el descanso y la adoración. Debajo de esas plantas frondosas, con una sombra muy refrescante, allí los hebreos se recostaban a pasar las siestas calurosas o a descansar o a adorar también a Dios. El profeta Miqueas en el capítulo 4, verso 4, dice así: y se sentará cada uno debajo de su vid y de su higuera, y no habrá quien los amedrente, no habrá quien los espante, no habrá quien los asuste, quiere decir. Con mucha frecuencia un hombre buscaba la soledad y la adoración bajo su higuera. No hay duda que esto era lo que Natanael había estado haciendo. Cuando Jesús le dijo que lo había visto bajo la higuera, él estaba diciendo que sabía todo acerca de él, que sabía todo, que no había nada, no había secretos para él, incluso los más profundos, los anhelos de su corazón. Jesús conocía la falta de esperanza de Natanael, conocía su falta de paz y liberación. Esto fue suficiente para que Natanael pusiera su vida en las manos de Jesús para siempre. Como resumen, podemos decir que nuestros prejuicios muchas veces nos pueden alejar de la posibilidad de creer en el Señor Jesús. Puede ser que muchos hayamos sido defraudados por algún líder, por alguna persona, por alguna iglesia, quizás se hayan aprovechado de nuestra buena fe y ya no podemos creer en nada ni en nadie. Pero Dios en su bondad nos sigue esperando. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es que Dios nos ve donde quiera que estemos. Eso se llama omnipresencia, o sea que Él está en todas partes. Él sabe todo de nosotros también. Esto se llama omnisciencia. El salmista David lo expresó, como dije, en este precioso Salmo 139, con mucha claridad. Dice así: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo,
allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. No podemos ocultarnos o querer escondernos de la presencia de Dios y de su amor. Amigo que me escuchas, Él te conoce, Él nos conoce y Él quiere que vos y que todas las personas le conozcamos. Él sabe de nuestros prejuicios, de nuestros dolores, de nuestros desengaños. Y en el caso de Natanael no pudo resistir y entonces le declaró como el Cristo y como su Salvador. Él te está esperando. Quiero decirte que el Señor te conoce, conoce tu necesidad más íntima, te conoce mejor que vos mismo. Él me conoce a mí mejor que yo mismo. Y te invito en el nombre de Jesús que pongas tu fe en Jesús, que aunque sea poquita tu fe, Él te conoce, Él te ama, pedile que aumente tu fe. Empezar a creer en Él será tu mejor decisión. Y no trates de hacer lo que hizo Adán y Eva después de que pecaron. Ellos trataron de esconderse, de ocultarse de Dios, y al verse desnudos, dice la palabra, que se hicieron delantales con hojas de higuera. Pero eso no podía ocultar su pecado ante Dios. Ante Dios no podemos ocultarle nada. Él ve más allá de las caretas, de los disfraces con los que podemos engañar a la gente, podemos engañar a nuestro mejor amigo, nuestra esposa, nuestro esposo, pero a Dios no lo podemos engañar porque Él conoce todo de nosotros. Natanael dijo: ¿de dónde me conoces? Te vi cuando estabas bajo la higuera. Él nos ve siempre, en todo lo que hagamos y donde estemos. Acepta su invitación a seguirle el resto de tu vida. Natanael lo hizo y seguramente que halló la felicidad y suplió el Señor todas sus necesidades. Él puede hacer lo mismo con vos, lo ha hecho conmigo y con millones y millones de personas a lo largo de todos los siglos, y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Que Dios te bendiga y que esta palabra pueda ser buena para vos. Espero que haya sido así, espero no haberte aburrido. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una semana. Dios te bendiga. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mí, ayer te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mí, ayer te bendeciré.
bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre.